Estamos también en página internacional de Davos. Como probablemente sepan, no asistió el presidente, no asistió Soros, no asistió tampoco Bill Gates y hay cierto vacío en esa cumbre. Pero lo más relevante es que también se ha producido un vacío por parte del IBEX 35 con el presidente Pedro Sánchez. Había organizado una especie de roadshow, un encuentro, y pues algunos llegaron tarde, otros decidieron no llegar, probablemente porque no están nada cómodos, porque el dinero no está cómodo con Pedro Sánchez, porque probablemente el gran capital ya ha tomado una decisión de quién es su nuevo jinete, que es el señor Feijóo. En fin, de esto y de lo que se ha hablado a nivel general, queremos comentarlo con Diego Barceló. Diego, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Crees que es verdad que hay un desmarque del IBEX 35 con el presidente del gobierno? Bueno, es probable. Al mismo tiempo, si no hay desmarque a esta altura con Pedro Sánchez, es que no va a haber desmarque nunca con nadie, porque el gobierno de Sánchez se comporta como si no hubiera derecho de propiedad y solo hubiera un derecho de usufructo. ¿A qué me refiero? Me refiero que como si fuese algo normal, ahora en enero aumentaron 8 impuestos, cosa que es algo inadmisible. El gobierno de Sánchez ha aumentado más de 50 impuestos desde que está en la Moncloa, es decir, cree poder disponer de las rentas y patrimonios privados como si fuesen propios. Entonces, eso es algo que no solo debe preocupar al gran capital, sino también al mileurista, porque el mileurista paga 500 euros por mes de impuestos, aunque no lo sepa. El presidente de Telefónica, Payete, también ha intervenido en el foro de Davos y dice que el mayor reto, el mayor peligro es la desigualdad. ¿Comparte ese criterio? No lo comparto, y el tema de la desigualdad es caer en el lenguaje y la agenda antiliberal, antilibertad e intervencionista y proestatista. A ver, aquí el problema que hay es fundamentalmente de desempleo, refiriéndome a los ingresos de la población. Hay desempleo, y hay desempleo porque en última instancia es una decisión política, porque tenemos una ley laboral que es la peor de Europa. Si tú comparas simplemente la indemnización por despido procedente con otros países de Europa, no hablemos ya de otros lugares del mundo, en España es 2, 3 o 4 veces más cara que en otros países. Por ejemplo, en Suecia no hay indemnización por despido, en Italia hay mochila austríaca, y así podemos seguir. Entonces, no son países que se caractericen por dejar tirados a sus trabajadores. Quiero decir, aquí el gobierno intenta vender que es el mayor defensor de los trabajadores, y en realidad los está condenando en unos casos al paro y en otros casos al subempleo o al trabajo en negro, ¿no? Entonces, y encima quisieron hacernos creer que con un cambio de nomenclatura podían hacer desaparecer el paro registrado. Es algo verdaderamente lamentable, pero respondiendo concretamente a la pregunta, el problema no es la desigualdad, el problema es el desempleo. Que alguien gane mucho no quiere decir que la ganancia de unos es la pobreza de otros, no. Podríamos ganar todos bien y estar en pleno empleo si hubiera una política económica a favor de la creación de riqueza. Porque lo que se refiere Payete es a esas bolsas de pobreza que pueden generar inestabilidad social y por lo tanto revueltas. Sí, es verdad. Lo que pasa es que hay dos formas de intentar arreglar eso. Una es a través de la intervención estatal y el subsidio, que es el camino de Pedro Sánchez, porque así piensa que puede tener cientos de miles de votos agradecidos. Y la otra forma es la del libre mercado, la libertad y los derechos individuales, que simplemente dejar que la gente trabaje. Pero si una persona, aquí se pretende que un empleador para contratar a alguien tenga que pagar más de 20.000 euros por año, incluso a alguien que no sepa hacer nada, y es muy complicado contratar. Y los que más sufren, insisto, no son los empresarios, son los chavales que se quedan sin trabajo, la gente sin estudios que no puede trabajar, etc. Entonces, y no conforme con eso, van a volver a aumentar el salario mínimo, que va exactamente en contra de los intereses de los trabajadores más humildes.
Sí, señor Barceló, también hemos visto unas imágenes en Davos del presidente del gobierno con el presidente de BlackRock, Larry Fink. Son imágenes impresionantes porque desde el gobierno se ha lanzado un mensaje crítico con los fondos buitre, los llamados fondos buitre, un día sí y otro también. Ha sido como una especie de eslogan permanente, ¿no? Sin embargo, ahí le hemos visto muy amigables. Es que todo lo que rodea el foro de Davos hace muchos años se veía con interés y ahora se ve todo con suspicacia, con resquemor, digamos, y el hecho de que Pedro Sánchez sea una pequeña estrella dentro de ese firmamento y se codee con esas personalidades es raro, digamos, realmente es raro. Y cuando hay algo raro es porque a uno le falta alguna información. Entonces, yo no lo veo como qué bien Sánchez que está hablando con gente importante. Yo veo, insisto, algo raro fundamentalmente, pero a ver, digamos, es al mismo tiempo es otra de las... Esa actuación de Pedro Sánchez es otra forma de mentir, ¿no? Porque si dice una cosa y luego se reúne con la persona que personaliza a los fondos buitres, es una mentira más de Pedro Sánchez. Pero insisto, hay algo más que desconocemos porque nos falta información. Gran comprador de la deuda española, porque el propio presidente Pedro Sánchez presume de que en el año 2024 estaremos en un 115% de deuda sobre PIB, como si fuera una noticia estupenda. O sea que tenemos que estar más de un año trabajando sin respirar para pagar lo que debemos. El tema de la deuda pública son esas cosas que uno sabe que están ahí y un día va a desbordar. El problema es que la deuda pública no es un tema que se pueda gestionar, digamos, poquito a poco. Simplemente un día, por el motivo que fuere, se va a perder la confianza por parte de los inversores, van a dejar de comprar la deuda y entonces la prima de riesgo se va a ir de 100 a 700, a 1000, a cualquier número y entonces, una vez más, el problema es quién lo va a pagar. Los pensionistas, los trabajadores, porque nos va a pasar como pasó en Portugal cuando lo rescataron. Iba al 23%, recorte de pensiones, y entonces se culpará al gobierno que esté en ese momento. Pero la gente tiene que saber que la culpa va a ser del irresponsable de Pedro Sánchez, que desde que está gobernando en junio del 2018 está aumentando la deuda pública a un ritmo medio de 5.900 millones de euros por mes. La podríamos calcular hasta por minuto el aumento de la deuda pública. Para que la gente tenga una relación, Zapatero lo aumentó a un ritmo de 5.000 millones y Rajoy 4.000. Bueno, Sánchez es el campeón de la deuda, casi 6.000 millones por mes. Tremendo. Como diría Feijóo, con eso así es fácil gobernar. Una última cosa, señor Barceló. A nivel general, sí. La administración Biden ha planteado algunos incentivos para su industria. La Unión Europea responde también con subvenciones para lo que llaman industrias limpias. ¿Cree que el libre comercio mundial se ha roto? Lamentablemente sí, está claramente en retroceso. Y no olvidemos que cada subvención significa que el político le quita dinero a la gente que trabaja y se la da a la industria de su preferencia. Eso es absolutamente injusto, porque una persona que fabrique carburadores no es un enemigo de la humanidad. Una persona que fabrique radiadores tampoco, y sin embargo le van a quitar dinero, y ya se lo están quitando, con impuestos para dárselo a cualquier industria que tenga el sello verde. Si además eso se termina derivando en trabas al libre comercio, es el empobrecimiento general, digamos. Lo que tendrían que hacer los gobiernos es justamente lo contrario, abrir las posibilidades de comercio, porque el comercio no solo lleva a bienestar económico, sino lleva a la paz entre los pueblos. Dos pueblos que gobiernan no pelean. Y el ejercicio de la libertad siempre es un bien para los ciudadanos y para las naciones. Diego Barceló, gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo.